tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a todos y a todas en esta charla coloquio de psicoanálisis que vamos a hablar de narcisismo y del amor. Bueno, me presento, soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista en formación continua con la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis fundada en Madrid en 1981, y su director es Miguel Óscar Menasa. Hemos hecho un ciclo de charlas, de alguna manera convocándolo aquí en el CAC, para traer también esos nuevos descubrimientos que se han propiciado a través del psicoanálisis, que nos ayudan a conocer ese otro de nosotros, producir ese concepto que hay en nosotros, que es el inconsciente. Porque claro, si miramos la psicología positivista, ¿no? Es un poco, se queda más en la superficie, no habla del yo, del conocimiento, de la conciencia, pero el psicoanálisis viene a traernos e indicarnos que nada es lo que parece, que lo que decimos de nosotros incluso está disfrazado, está transformado. Y ahora que estamos así en la época de carnaval, vemos que disfrazados, ¿no?, con la murga, todo eso, pues uno puede decir ciertas cosas, ciertas frases, se lo permite por esa cuestión de que está disfrazado. Pero esa metáfora, de alguna manera, también habla de nosotros, porque hay una parte de nosotros que desconocemos, estamos censurados, hay aspectos, tendencias, deseos que están reprimidos y que no aparecen en nuestra conciencia y que a veces incluso se transforma, aparece, por ejemplo, el afecto del odio, cuando en realidad es un amor no reconocido en uno hacia una persona, o los síntomas también hablan de satisfacción sustitutiva. Es decir, que vivimos un poco en ese engaño en creer que lo que somos es lo que decimos que somos o lo que vemos, cuando en realidad lo que vemos ya está bañado por nuestra forma de pensar, por nuestras tendencias y bueno, eso es lo que nos aporta también el psicoanálisis, nos ayuda a despegarnos un poco de nuestro narcisismo, porque claro, también es indicar que ha supuesto una herida para el ser humano, pues la ciencia psicoanalítica, porque claro, nos ha venido a decir que no somos los dueños y señoras de nuestra propia casa, de nuestro yo, de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que creemos que somos. Ahí hay cosas que si queremos controlar algo, incluso se nos descontrola, ¿no? Ahí lo vemos en los lapsus, los olvidos. Hay algo de nosotros desconocido que no podemos acaparar ni podemos aprender, porque tenemos una complejidad maravillosa también, y que claro, dependiendo de ese conflicto que tengamos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con la realidad, con esa moral que heredamos del complejo de Edipo, ¿no?, de esa relación con los padres, pues dependiendo de cómo estemos con nosotros mismos, pues esos efectos van a aparecer en nuestra realidad. Pero claro, solamente vamos a ver los efectos, luego necesitamos de la interpretación psicoanalítica para darle un sentido a eso que nos pasa o eso que decimos que nos pasa. Es interesante también porque en el encuentro anterior hablamos, os hice un poco un engaño entre comillas, ¿no?, porque hablamos de la personalidad. Y claro, en la personalidad en sí, en psicoanálisis, vemos que no existe, ¿no?, sino que la personalidad hay un rasgo que decimos de nosotros mismos cuando en realidad vemos que muchas veces son excusas que ponemos frente a la realidad y también son modos incluso de reaccionar que corresponden a formas infantiles y que necesitan de transformación para poder vivir nuestra realidad. Incluso esos rasgos de carácter que decíamos que cada uno, pues, digamos que le modulan su experiencia, ¿no?, digamos que se toman de los demás. Es decir, que no somos sin otros, nos vamos a constituir en relación a los demás. Por esas identificaciones que vamos a tener por esos primeros modelos familiares y por la gente que vamos conociendo, que nos vamos rodeando en nuestra vida, digamos que vamos a adquirir rasgos inconscientemente, no es algo que uno tome, voy a coger el rasgo de este y me lo voy a quedar, ¿no?, sino que eso va modulando, va moldeando nuestra posición. Además que tenemos múltiple personalidad, en el sentido de que en cada situación requiere que seamos diferentes. No podemos ser los mismos y responder de la misma manera en diferentes situaciones. Eso sería un poco enfermo, ¿no? No puedo responder igual si estoy
en el banco, por ejemplo, si estoy en una conferencia, si estoy con mi familia, si estoy con los amigos, ¿no? Cada uno es diferente dependiendo de la persona con la que esté, porque requiere de una respuesta diferente a nuestra posición. Entonces, si hoy vamos a hablar del narcisismo y el amor, que también pretendo que sea una charla coloquio, ¿no? Porque si no sería muy narcisista que yo soltara aquí un rollo y bueno, no intercambiemos, no hablemos, ¿no? Porque de alguna manera también el narcisismo tiene que ver con lo social, con poderse dejar atravesar por algún pensamiento, con lo diferente que es el otro, ¿no? Entonces, si retomamos el mito de Narciso, ¿no? Que Freud también maravillosamente siempre nos trae en sus textos, toma pasajes de la mitología, porque la mitología nos habla de esa realidad psíquica que los escritores, ¿no? Los literatos, los poetas, de alguna manera también se intuía, ¿no? Como el complejo de Edipo, ¿no? Que son metáforas de lo que realmente todos los seres humanos atravesamos, ¿no? Y si vemos el mito de Narciso, que nos dicen que era un joven, que era extremadamente atractivo y bello, y que era hijo de Cefiso y la ninfa Liríope, dice que consultaron a Tiresias, que era un adivino de Tebas, para conocer el destino de su hijo, y le dijo que viviría una vida larga siempre y cuando nunca se contemplara a sí mismo, ¿no? Entonces Narciso pues sentía un poco de desprecio hacia el amor y habla de que la ninfa Eco se había enamorado de él y él la había rechazado, y ella se había metido en una cueva y bueno, y hubo una venganza ahí cuando él estaba cazando, y Némesis ardió un plan y le dijo que le engañó a Narciso y le hizo que contemplara el lago y se quedó absorto ante su imagen y ahí cayó, ¿no? Y ahí dice que es el narciso, es la planta esta que vemos en los lagos, ¿no? Y ahí hablaba de que ahí se quedó Narciso, ¿no? Y habla de esa metáfora en la que contemplarse a sí mismo, pues bueno, nos lleva a enfermar e incluso a morir. Y claro, esto que hablamos de Narciso, de narcisismo, ¿no? A veces son palabras que se ponen un poco de duda, ¿no? Cuando rechazamos también una parte de nosotros mismos que no queremos ver, ¿no? Porque el narcisismo es constitutivo en todos nosotros somos narcisistas, pero claro, hay extremos y hay extremos, ¿no? Entonces, claro, es necesario el narcisismo, el amor propio es necesario para vivir, porque si no tuviéramos cierto grado de narcisismo, no huiríamos de los peligros, ¿no? Hay un peligro, hay un fuego, uno retira la mano como conservación de su propio yo. Necesitamos cierto grado de amor propio para poder vivir. Y claro, sin cierto grado de narcisismo incluso es imposible vivir. Pero en clínica ya había un autor que hablaba que ese término, hablaba de narcisismo, era Polnek, ¿no? Y hablaba en clínica de sujetos que toman su propio cuerpo como objeto sexual, ¿no? Es decir, que se miraban en exceso, ¿no? Pero luego vemos en clínica que hay diferentes aspectos del narcisismo que nos hablan de que si lo tomamos como la libido, que es nuestra energía sexual, psíquica, que nos sirve para relacionarnos con los demás, para salir de nosotros mismos, hay estructuras que de alguna manera nos hablan de que hay una vuelta de esa libido que debería estar puesta en el exterior. Uy, el sonido está un poquito regular. Esa libido que debería estar puesta en el exterior para amar, para trabajar, para realizar proyectos con otras personas, es como si hubiera una vuelta al yo. Y ahí el psicoanálisis estudia también esas situaciones en las que ese narcisismo también te habla de la enfermedad, ¿no? Porque la energía tiene que estar puesta en movimiento, salir de nosotros mismos para, al fin y al cabo, hay que quererse un poco a sí mismo para no enfermar, pero también si uno se quiere demasiado, es como que esa energía va a caer sobre el yo y necesitamos ponerla en circulación, amar a los otros, tener proyectos, ¿no? Digamos que lo social nos acerca y nos aleja más del narcisismo, nos acerca a otras personas, ¿no? A la constitución incluso humana. Porque claro, si hemos hablado del mito de Narciso y eso, hemos comentado que el narcisismo forma parte de nosotros, quiere decir que el narcisismo es una etapa en la que
digamos que nos constituimos, y tiene que ver con el amor. ¿Tiene que ver con el amor en qué sentido? Tiene que ver con el amor porque al principio el niño en muy poquitos años va a hacer un recorrido de toda la humanidad, de todo ese bagaje humano, de toda la historia de la humanidad hasta llegar a la civilización. En muy poquitos años el niño va a recorrer todo eso. Y claro, en un principio, cuando el niño es bebé, no tiene esa corporidad, no tiene yo, tiene el yo de la madre. Incluso se le llama célula narcisista, esa unión que tiene con la madre en la que ni desea. Tiene el deseo de los padres, por eso muchos problemas en el desarrollo del niño no tienen que ver con el niño, tienen que ver con el deseo de los padres, con la posición que hay en esa trama familiar, que de alguna manera en el enfermo pues habla situaciones familiares en ese desarrollo y que tienen que ver con la separación con la función madre, con el deseo, con la ley, ¿no? que le va a separar un poco y le va a poder constituir su yo. Entonces hay un periodo que es un poco más autoerótico, que es sin ley, y luego hay otro periodo que es el periodo narcisista, en donde por amor incluso va a renunciar a las propias tendencias egoístas que en todas las personas hay. Y claro, nunca se va a superar, el ser humano nunca supera nada que le ha dado placer en un momento determinado de su vida. Y claro, todos somos un poco narcisistas. Y en esa etapa vamos renunciando a todas esas tendencias egoístas para no perder el amor de los progenitores, de los padres, de las personas que sin ellos no sobreviviríamos. Entonces, para poder vivir tenemos que renunciar a nuestras tendencias, nuestros deseos más incestuosos, nuestra hostilidad, nuestros celos, nuestra envidia. Eso es una energía psíquica, es nuestro caldero de pulsiones para llevarnos a utilizarlo para estar con otros, para hacer proyectos sociales, ¿no? Claro, tenemos que renunciar a cierta cuota de narcisismo para poder estar en el trabajo, para poder soportar al otro, ¿no? En esas diferencias, y todos vemos en situaciones en las que hay posiciones un poco más narcisistas en las que uno no puede realizar, digamos que proyectos con otras personas, o incluso le cuesta llegar a acuerdos, ¿no? Cuando hay esas disputas en la comunicación, muchas veces tiene que ver porque uno aún está anclado en su narcisismo y no permite que las cosas se hagan de diferente manera, que se piense de manera distinta, como si no creyera que ese camino tiene que ser como mi pensamiento diga, ¿no? Y ahí vemos que es un poco ese engaño, ¿no? El racionalismo, que también indica que es creer que lo que veo y lo que siento es verdad, cuando realmente nos va a engañar, ¿no? Y claro, ahí nos damos cuenta también que solos no podemos hacer nada en la vida, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, yo preguntaría, ¿cómo nos afecta ese exceso de personalidad, entre comillas, o narcisismo, ¿no? Que es estar anclado en ese yo? Porque hemos dicho que el narcisismo es secundario, es decir, que a través de ese amor de los padres luego esa energía vuelve a nosotros y tenemos que relanzarla de nuevo. Entonces, ¿cómo nos afecta ese exceso de personalidad? Pues bueno, va a ser importante esa cuestión porque, claro, esas primeras figuras amorosas van a ser esos padres, ¿no? Y luego van a ser esos primeros modelos de amor. Pero cuando nos humanizamos es cuando podemos sustituir esos primeros objetos amorosos por otros, por otras personas. Y tenemos que renunciar a ciertos deseos. Entonces, claro, si vemos, por ejemplo, en el niño, y lo comparamos con ese narcisismo, ¿no? Podemos decir, claro, que en el niño no hay moral, no hay límites, el niño hace lo que quiere en cada momento, ¿no? Luego hay que educarle, domeñarle que no puede hacerse todo de cualquier forma y cuando a uno se le antoje, pero claro, vemos que los rasgos narcisistas tienen un poco que ver con eso, no tener en cuenta a los demás, hacer lo que a uno le dé la gana, cuando realmente eso te va a llevar a incluso producir una enfermedad y una situación también asocial con otras personas, porque si solamente me tengo en cuenta yo y no tengo en cuenta a los otros, pues claro, ahí vemos que no te va a aguantar nadie, ¿no? Necesitamos dominar estas tendencias en nosotros para poder estar con los demás. Y claro, en ese sentido, el yo, nuestro yo, va a trabajar
también porque luego podemos preguntar, ¿y cuál es el término medio, ¿no? entre realizar mis deseos y llevarlo a cabo en la realidad? Pues claro, ese límite va a ser la realidad. Porque una cosa es lo que yo deseo, que es ese caldero de pulsiones, pero luego se tiene que pausar, tener en cuenta la realidad, porque hay cosas que no son convenientes para nuestra vida. Hay deseos que no se pueden realizar, porque nos provocarían problemas con la ley. O hay deseos que no son convenientes en este momento, pero más adelante se pueden realizar y debemos esperar, ¿no? Digamos que ahí tiene que haber un compendio en nosotros de tener en cuenta esa realidad. Lo que pasa es que la enfermedad tiene que ver con esa huida de eso que no puedo tolerar, que es poner ese límite, y a veces el neurocórtico también tiene que ver con que hay una excesiva represión en uno, ¿no? Porque hay deseos que no toleramos y que huimos a través de esa represión. No lo toleramos, se reprime y aparece luego en nuestra vida pues ciertas enfermedades, como por ejemplo las obsesiones, las fobias, ¿no? En realidad hablan de una huida de nosotros mismos, de un deseo que es intolerado para nosotros y que no le podemos poner cauce, ¿no? Cuando hemos puesto ese símil con el carnaval, hay deseos en nosotros que están disfrazados y que incluso a través de los chistes, del sentido del humor, es como a veces los podemos desrealizar esa realidad que a veces es impactante para la persona, y a través de los chistes del humor ahí vemos que hay como una sutilidad, ¿no? una transformación de aquello que no soporto y que en forma de chiste lo puedo realizar, pero a veces, dependiendo de esa relación que tengamos con nosotros mismos, pues vemos que se puede producir un producto u otro, ¿no? Y en ese sentido el humor pues, nos ayuda a elaborar ciertos aspectos de nosotros. Entonces, cuando hablamos de narcisismo, también es interesante la cuestión amorosa, porque vemos que en el amor hay una pérdida total de ese narcisismo. Es decir, cuando uno se enamora del otro, es como si uno abandonara totalmente su yo en ese objeto amoroso. Entonces ahí incluso le dicen que es un periodo de locura transitoria, donde uno por amor a veces es capaz de hacer todo, ¿no? Y es como que abandonas tu yo en favor de ese objeto. Pero claro, ahí nos dice Freud que es interesante porque el contrapunto luego es el narcisismo en la megalomanía, es el excesivo amor a sí mismo que incluso puede llegar a un delirio, ¿no? que habla de Napoleón, o incluso la creencia del fin del mundo. Cuando creemos que el mundo se va a acabar, ¿no? Cuando hay ciertas teorías, cuando llegue el año no sé cuál, se va a terminar el mundo, ahí estamos hablando de una cosa narcisista, ¿no? De decir, va a pasar en esta época, cuando yo me vaya no va a haber nadie más, ¿no? Que ahí hablamos que es esa contraposición. Entonces, en el amor es muy interesante porque Freud nos va a indicar que en realidad cuando nos enamoramos de alguien, no nos enamoramos de esa otra persona como alguien diferente a nosotros, ¿no? Sino que siempre va a ser un amor narcisista. Eso que creemos que el otro es otro para nosotros no es cierto. Es decir, el enamoramiento va a tener un componente narcisista muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar en el otro de algo que nos recuerda a nosotros. Tiene que ver con nuestro narcisismo. Es decir, ese impacto de mirada que tienes con la otra persona es algo que te has identificado con esa otra persona. Y en el enamoramiento pues es algo que tiene que ver con el presente, con esa persona, algo que te has identificado con ella, o algo que esa persona pues es, o que te gustaría a ti alcanzar, ser, algo que admiras, ¿veis? Es un rasgo narcisista, o algo que tiene que ver con mi pasado, con a lo mejor de dónde vengo, o alguien que me recuerda también a esa cuestión del pasado, y ahí es cuando uno se va a enamorar del otro, cuando va a ser ese impacto de mirada, ese enamoramiento. Pero, y luego también hay otra forma de amar que tiene que ver con la relación familiar. Es decir, nos vamos a enamorar del otro en relación a esos primeros amores que son los padres, ¿no? A esa madre nutriz o a ese padre protector. Eso es lo que va a hacer que nos enamoremos de la otra persona. Fijaros
Qué interesante, ¿no?, la cuestión del narcisismo y el amor, que en realidad no nos enamoramos del otro, en realidad nos enamoramos de ese ideal y que tiene que ver con nosotros. El amor es muy narcisista, pero luego, claro, en esa fase de enamoramiento, después se va a construir el amor a través de la palabra, ¿no? Por eso es interesante que ese impacto de mirada tiene que ver con rasgos nuestros narcisistas, ¿no? Y esto, pues, digamos que nos pasa a todos, ¿no? Y a nosotros y a todos, ¿no? Porque no queremos que nos pase, pero de alguna manera, pues, es una forma de comenzar en esa relación con la otra persona, ¿no? Que tiene que ver ese amor con la especie. Pero claro, ese amor también lo más difícil para el ser humano va a ser construir nuestro amor social, porque hemos dicho que hay una fase en nosotros autoerótica, luego esa narcisista, que tiene que ver con esos primeros amores, y luego está el amor social, que el amor social pues es otro paso más en la relación con los demás. Y claro, hacerse humano pues tiene que ver con aceptar esas leyes humanas, ¿no? Que tienen que ver con que somos mortales, que necesitamos de otros y de esa relación que tenemos que construir con los demás, y que a veces ese exceso de personalidad o narcisismo impide que se puedan construir lazos con otras personas. Claro, limitar el narcisismo es poder hacer cosas con los demás. Claro, porque muchas veces en situaciones, vemos laborales o incluso a veces en charlas, en conferencias, vemos que a veces hay una persona que siempre está rebatiendo y peleándose, ¿no? Incluso lo vemos en tratamientos psicoanalíticos, ¿no? Que en lugar de poder escuchar alguna frase, algo que te dice el otro, uno está como a la defensiva, como queriendo rebatir y defendiéndose de algo, ¿no? Es como si uno se peleara aún con esa mamá, ¿no? Con algo que no le dio y que cree que le debería de haber dado, ¿no? Y ahí vemos que hay dificultades en poder escuchar al otro cuando uno está anclado en ese narcisismo. Y claro, la salud tiene que ver con esa capacidad de transformarse y de ponerse en relación con los demás. Y claro, mucho narcisismo genera enfermedad, ¿no? Y cuando antes hemos hablado de esos rasgos narcisistas también en clínica, pues es interesante porque, por ejemplo, en la hipocondría hay como una mirada excesiva a uno mismo, ¿no? Es como en ese órgano es como una erogenización de ese órgano, ¿no? Donde solo tiene la mirada, no puede amar ni puede trabajar, tiene la mirada puesta en su cuerpo, en sus órganos, ¿no? Y de alguna manera también hay un poeta que nos habla de cuando uno tiene un dolor de muelas, ¿no? Que es un poco cómico incluso, que no puede mirar nada más, está uno solamente mirándose su dolor y tiene toda su libido, su energía puesta en ese lugar, ¿no? en el dolor que tiene uno o en la enfermedad, ¿no? Y de alguna manera también está relacionado con el narcisismo, ¿no? Con la incapacidad de poder poner esa energía fuera de sí mismo. Y ya Freud nos indica, ¿no? Que la salud tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar. Si hay dificultades en que esa energía pueda fluir, ¿no? Que podamos poner esa energía en la realidad, en las relaciones con otros, en el trabajo, en proyectos, ahí pues bueno, estamos hablando de esa situación en la que incluso estamos anclados en un narcisismo, aunque parezca así dicho, pues un poco extraño, ¿no? En ese sentido, porque todos tenemos relación con el narcisismo, con el amor, también tiene que ver con esa dificultad de poder mover esa energía psíquica, esa energía sexual en el exterior y relacionarnos con los demás, ¿no? Ahí estamos hablando de que tenemos una posición un poco más narcisista, ¿no? En el sentido de que es como si no nos pudiéramos separar aún de ese lugar familiar psíquicamente, ¿no? En la que uno aún está pegado a esos primeros amores, que son el padre y la madre, y lo social tiene que ver con poder sustituirlos y realizar un amor más allá de ese amor de la especie y también de ese amor familiar, porque eso vemos que se producen bastantes dificultades, ¿no?
Claro, el narcisismo también tiene que ver con la capacidad de transformarse y claro, a veces uno decir que se quiere, por eso decía que el narcisismo tiene que ver con quererse a sí mismo, claro, pero un exceso de amor, de querer reforzar sus propias ideas, ¿no? Porque a veces te dicen frases o te señalan ciertas cosas y claro, el mirarse al espejo y decir que yo me quiero mucho a mí mismo y no doy cuenta de que la realidad que se produce tiene que ver con mis deseos o las relaciones que se desarrollan a mi alrededor tiene que ver con la posición que yo tengo frente a mi propia realidad, pues claro, también es una bofetada a mi narcisismo, ¿no? Porque si algo se nos repite en nuestra realidad, en nuestras relaciones, ahí estamos hablando de que algo tiene que ver conmigo. Además que cuando hablamos del amor también en las relaciones, del narcisismo, a veces se señala, ¿no? que el otro es un narcisista, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, podríamos decir, ¿no? Cuando uno señala que el otro es un narcisista, tenemos que preguntarnos qué de narcisista hay en nosotros. Porque si uno escoge a una pareja con ciertas características de quererse más a sí mismo, por ejemplo, estamos hablando de que algo también inconscientemente a nosotros nos une esa cuestión, ¿no? Y además ahí es muy interesante porque, claro, Freud nos pone también en ese panorama, nos habla de por qué nos atraen en muchas ocasiones los humoristas o incluso criminales famosos, ¿no? Que hay una atracción hacia esos personajes. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa atracción hacia esos personajes? Porque, claro, todos nosotros tenemos que renunciar de alguna manera a esa cuota de narcisismo para poder estar con los demás. Y es como esos personajes atraen tanto, atrapan tanto, porque ellos no han renunciado a su narcisismo, ¿no? De diferente manera, ¿no? El asesino porque, digamos que cumple con todas sus pulsiones, aunque venga la ley, pero bueno, el humorista es como que siempre se ríe de sí mismo, de los demás, y hay como una exaltación de su propio yo, ¿no? Es como que se ríe de las desgracias y nos atrae. ¿Por qué atrae tanto a estas personas que incluso vemos que hay asesinos célebres que le escriben cartas de amor, ¿no? Llama la atención y claro, es precisamente por eso, porque cada uno ha renunciado a ese narcisismo y eso es lo que atrae del otro. Incluso los bebés, ¿no? o los gatos, ¿no? Los felinos que son tan independientes, tan ariscos, ¿por qué atraen tanto? Por esa cuestión también, ¿no? Porque ese narcisismo también tuvimos que renunciar y ahí se pone en juego también esa atracción que generan los otros, ¿no? Y también nos habla de una posición también en las relaciones amorosas, que es la posición en la que uno se posiciona más en el lugar de querer ser amado. Y claro, son personas que también ejercen un gran tipo de atracción por esa cuestión misma, porque hemos renunciado a nuestro narcisismo y a veces hay personas que de alguna manera encajan en esa situación porque eligen a personas que se quieren a sí mismas y necesitan ser amadas. Incluso la condición para amar al otro es que el otro la ame en el mismo grado que se ama a sí misma, ¿no? Pero vemos que ahí hay un juego de a dos. Hay un pacto inconsciente en esas situaciones y que tiene que ver con nosotros mismos, con ese posicionamiento normal que en nuestro desarrollo acontece y que luego en las relaciones también se va a reflejar. Incluso también Freud nos va a hablar de que hay en la relación de los padres con los hijos, ¿no? En muchas ocasiones hay como una reviviscencia de ese narcisismo. ¿En qué sentido? Si vemos, por ejemplo, en la relación con algunos padres con su hijo, es como que el niño es solamente es como el rey de la casa, ¿no? Incluso no le ven defectos, e incluso en esa relación con el niño es como si no quisiera que no pasara por ciertos límites, como que haga lo que a mí no me hicieron cuando yo era pequeño, ¿no? Y ahí vemos que es como una proyección del propio narcisismo de los padres. Es como si ese niño no estuviera en ese desarrollo, en ese crecimiento y acompañándolo a que crezca según las limitaciones también de los límites necesarios para ayudarle a crecer, ¿no? A poder entrar en el mundo, sino que es como una proyección
de sí mismo en el niño, ¿no? Y ahí vemos que se ven claramente, ¿no?, cómo en lugar de poder ayudarle a crecer, se genera esa situación en la que incluso es difícil llevarlos a la guardería, al colegio, ¿no?, porque hay una dificultad ahí, porque más que un hijo parece un apéndice o una proyección de la propia persona, ¿no? Entonces vemos que ahí una cosa es lo que parece y otra es nuestra realidad psíquica, ¿no?, lo que vamos produciendo en las relaciones con los demás y dónde nos encontramos, ¿no? Y ahí vemos que en ese lugar con los hijos vemos que se ve ese lugar del narcisismo, ¿no? Y bueno, también no sé, también me parece importante que incluso el narcisismo está relacionado con el egoísmo, ¿no? Y claro, tendríamos que ahí cuestionar también qué parte de nosotros en determinadas situaciones nos comportamos de una manera egoísta, ¿no? Porque hay un egoísmo que de alguna manera a nosotros nos ayuda, nos preserva, nos pone esos límites para poder producir algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Hay veces que se tacha de egoísmo a ciertas actitudes o ciertas conductas que uno realiza, pero cuando en realidad hay que preservar ciertos límites para no hacer lo que a uno le dé la gana, sino hacer lo que es conveniente para la persona. Y claro, en ese sentido hay que diferenciar lo que es egoísta, de hacer las cosas para uno mismo, y lo que es un egoísmo necesario para ayudar a otros a crecer, para preservar ese espacio en el que a veces esas relaciones familiares tironean un poco del otro, ¿no? Esas relaciones familiares que uno se construye en sí mismo, en el sentido de que a veces no sabemos desde dónde pensamos. Hay prejuicios, formas de pensar que nos atan más a ese lugar infantil que a poner ciertos límites en los que uno pues, pueda desarrollar en la realidad, pues más allá de la familia, un proyecto con otras personas. Y claro, eso también habla de ese lugar narcisista donde aún uno continúa. Y bueno, y eso, en esta charla he querido un poco también que participéis vosotros, que preguntéis, que comentéis alguna cosa en relación con el narcisismo, a lo que os parezca interesante. Sí, por aquí al fondo. Hola, buenas. Mira, yo soy actriz, sí. Entonces ahora estoy en un proceso de creación de un cortometraje, somos 6 mujeres. Muy bien. Y en estos días se nos está planteando, claro, nosotros trabajamos con el deseo de cada personaje, ¿no? Sí. Nos estaba planteando una duda que realmente hasta personajes totalmente antagónicos son narcisistas, entonces necesitábamos un personaje que fuera el catalizador. ¿Dónde está el término medio entre el narcisismo, entre los diferentes tipos de personalidades? Ajá. ¿Qué responderías a esa pregunta? No lo sabemos. Ajá. Ni yo lo sé tampoco. El término medio, que es un gurú, es un pacifista, es un mediador, es un psicólogo. No lo sé, pero un personaje tiene que haber que esté como en medio, ¿no? Porque todos somos narcisistas y nunca vamos a cambiar. Claro, esa es la cuestión, ¿no? El psicoanalista es el que te permite puntualizar, interpretar ciertos deseos en uno para poder transformar esa posición que tiene consigo mismo, porque, claro, si hay un choque de posiciones narcisistas, no se puede hacer ni un cortometraje ni se puede hacer nada, ¿no? Y claro, es interesante porque sí que es importante una figura de alguien que pueda interpretar esa cuestión, porque si no uno está siempre consigo mismo y no se puede reunir para hacer nada. Entonces, ¿el término medio cuál sería del narcisismo de cada persona? Claro, pero no sé muy bien a qué te refieres con el término medio. El término medio que está diciendo que todos somos narcisistas. Claro. El hipocondríaco, el débil porque busca cariño, el fuerte porque se hace fuerte y necesita. Entonces, ¿qué personaje? Por ejemplo, si me puedes decir un ejemplo de alguien que para ti el narcisismo lo tenga equilibrado,
una figura, imagínate, famosa, el Dalai Lama, pues me serviría. Claro, pero narcisismo es como un rasgo que nos determina. Un exceso sería la persona que no puede trabajar, no puede tener proyectos con otras personas, o nosotros en momentos determinados de nuestra vida. Claro, es también para que nos pongamos en el centro de la cuestión, porque en qué momentos de nuestra vida nosotros nos ponemos en una posición más narcisista. Porque claro, hemos dicho que nada en el ser humano se supera, sino que muchas veces podemos reaccionar de modo narcisista ante ciertas situaciones de nuestra vida. Que no hay un narcisista puro 100%, porque si no, no podría vivir. No nos podríamos, un narcisista 100% es alguien que no se puede relacionar con nadie, sería imposible. Entonces, es para dar cuenta en qué posición estamos cada uno. Si yo voy al metro, por ejemplo, y pasa alguien, no me levanto para ceder el asiento, ahí estoy cayendo en el narcisismo. Si estoy en una situación de crecimiento personal e incluso enfermo, me pongo malo, ¿no?, para no dar cuenta de un paso importante en mi vida, ahí estoy hablando de mi narcisismo. No es algo que uno pueda incluso ver muchas veces. Por eso decía lo del disfraz. A veces está disfrazado en acciones cotidianas de nuestra vida que no nos damos cuenta y que el psicoanalista te interpreta que es una posición narcisista. Perdón, no sé. Entonces, la timidez es el narcisismo a la enésima potencia, ¿no? Es decir, yo soy tímida y entonces no quiero relacionarme con nadie. ¿Es un narcisismo? Depende de las frases que uno traiga, en qué contexto esté, porque a veces la timidez puede tener algo que ver con una cuestión sexual, con algo que uno no se atreve, ciertos deseos que hay en uno que rechaza, ¿no? Entonces, por eso que hay ciertos elementos en nosotros que van a hablar de las posiciones diferentes que tenemos frente a nuestra realidad, pero que no hay nada 100%, pero determinadas situaciones y acciones que hacemos en la realidad nos delatan. Hay actos, olvidos, formas de relacionarnos, ¿no?, que están hablando de esas posiciones infantiles, como si uno volviera de nuevo a ese modo de reaccionar cuando hay algo que no toleras de tu realidad. Uno reacciona de manera narcisista cuando uno no se quiere transformar, cuando hay algo que le toca y enferma, no puede, ¿no? Y ahí es el psicoanalista el que te tiene que interpretar, porque cada uno va a tener su realidad psíquica, cada uno va a tener su historia de deseos, ¿no? No es algo para generalizar, sino para tomar que hay formas de ponernos en la realidad que hablan de toda esa sexualidad infantil, que son esos deseos, esas posiciones, que claro que se tienen que domeñar, se tienen que canalizar de alguna manera, porque esa es nuestra energía psíquica y se tiene que potenciar, canalizar de otra manera, para en lugar de quedarme en mi sitio, destruir al otro, uno pueda hacer algo más con eso, ¿no? Uno pueda reunirse, por ejemplo, hacer un corto, ¿no? Uno no se queda pensando que es Kubrick, ¿no?, delirando, sino que se une con otras personas para hacer un cortometraje. Ahí estás poniendo tu energía psíquica, tu libido, la estás poniendo y aunándola con otras personas. Eso sería una renuncia al narcisismo, ¿no? En lugar de pelearme con los otros para ver quién tiene la mejor idea, quién hace lo mejor, unirte y claro, poder escuchar, transformarte, que siempre no es tu idea la que va a cambiar la realidad, sino que tienes que tener en cuenta la realidad y a otras personas para poder realizar un proyecto, si no es un delirio. Y claro, en muchas ocasiones pues vemos cómo uno se queda en la fantasía o la psicosis, tiene que ver con hacer otra realidad porque no tolera cierta transformación en uno, donde estamos en un mundo donde necesitamos unas personas de otras. Y renunciar a ese narcisismo tiene que ver con transformarse frente a otros. Y en el amor también hay una transformación, porque uno está con otra persona y no es lo que yo digo o lo que tú dices, sino que es lo más conveniente para la relación. No es quedarnos anclados en las ideas, porque eso ya entramos en la razón, ¿no?, en el razonamiento, ¿no? Muchas de las discusiones tienen que ver porque uno está anclado en su narcisismo y en su modelo familiar, y es imposible conversar y transformarse, ¿no?, y llegar a un acuerdo, porque no es quien tiene la verdad se va a producir cada vez. Y en las relaciones con los demás, pues es conveniente
llegar a acuerdos, y eso es conversando y no viendo quién tiene la razón. Y ahí es esa renuncia al narcisismo, ¿no? Es poder aceptar la diferencia y poner a unarnos para hacer algún proyecto con el otro. Ahí estoy hablando de amor social, que es dar lo que no se tiene a quien no es. Pero claro, vemos que en los grupos de trabajo, claro, como haya personas muy narcisistas, que no es todo siempre 100%, si no sería imposible que estuviera en un puesto de trabajo. Pero hay momentos o acciones que hablan y le relatan a uno que está en un lugar donde quiere que sus ideas se lleven a cabo y que lo que dice es como si fuera la soberana verdad. Y claro, vemos que luego la realidad te da una bofetada porque te muestra que no es ni como tú dices y hay que tener en cuenta a otros para poder hacer cosas más allá de ti. Sin otros no se puede, sin la suma de otras personas es imposible hacer un proyecto mayor o realizar una serie de objetivos en tu vida, ¿no? Solo se pueden muy pocas cosas en la vida, ¿no? Entonces, muy interesante la cuestión de ese... Ahí tendrías que incluir la figura de un psicoanalista, ¿no? Sí, que le ayudara, ¿no? Al final lo que hicimos es poner un espejo en medio y el espejo era el que hacía preguntas a cada personaje, porque necesitábamos a alguien que hiciera preguntas y cómo te ve el espejo. Claro, pero muy interesante porque la figura del espejo tiene voz, ¿no? Que no es solamente uno, y a veces caemos en esa psicología del yo, ¿no? En creer que lo que vemos, lo que sentimos es verdad, cuando nos estamos engañando constantemente. Tiene que venir una voz de fuera para que no nos quedemos en ese principio del placer y creer que somos los mejores, que no nos pasa nada, ¿no? Y no es reforzar nuestro yo, es ayudar que venga esa voz de fuera a interpretarnos y a indicarnos que hay algo en mí que se tiene que transformar, ¿no? Entonces, muy interesante, es como si hubieras incluido la voz de un psicoanalista que les interprete en qué realidad está cada uno. Además, lo vemos que cuando en la siguiente charla vamos a hablar de la comunicación y vamos a ver cómo cada uno está en su propia realidad, en la conversación con la otra persona. Una cosa es lo que uno dice y otra es lo que el otro entiende. Y es que es complejo en ese sentido porque claro, vemos que lo que aparentemente uno ve no es, estamos en otra realidad. Entonces, es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que ese narcisismo que a veces tenemos de creer que lo que sentimos y pensamos es verdadero, nos engañamos constantemente, ¿no? Porque va a ser una pantalla o un disfraz de otras cosas, ¿no? De otra complejidad que hay en nosotros. Sí, me va a preguntar por aquí. Sí. Yo te quería preguntar sobre lo que has dicho antes. Has dicho algo muy importante sobre que las personas que se sienten atraídas por personas narcisistas también tienen dentro de sí algo, por eso se relacionan con ese tipo de personas. ¿Puedes explicarme un poquito más? Sí, hemos dicho que la base en todos nosotros hay una posición narcisista, forma parte de nuestra constitución normal, ¿no? Entonces, claro, nos atrae, ¿no? La persona que ha renunciado más... ¿Tengamos falta de un poco de eso, de la propia autoestima? ¿Que nos sentamos atraídos por personas que es narcisista? Claro, es que ese otro que uno se fija forma parte de mí. Hay una parte de mí que yo he renunciado que también anhelo y que es ese... Claro, por el propio narcisismo que uno ha renunciado, por eso nos atraen, pero es que nos pasa todo, porque ¿por qué nos atraen tanto los niños pequeños, ¿no? Que nos seducen tanto? Porque son muy independientes, van a su rollo, ¿no? Y claro, los animales domésticos, los felinos, las panteras, ¿no? Vemos que son animales que también atraen, pero por eso, porque es esa independencia o ese yo que se genera, ¿no? Que de alguna manera hemos renunciado a ello y eso también es lo que nos atrae. El otro siempre forma parte de nosotros, de tendencias nuestras que hablan en esa elección que hacemos, ¿no? Entonces, Sí. ¿no podríamos decir que cuando educamos a un niño lo estamos castrando o lo estamos domando? Otro domado, ¿no? De quitarle toda su independencia, su naturaleza animal. Claro, pero el niño lo ha dicho muy bien, ¿no? El niño es como un pequeño animal que hay que ayudarle a ser humano. Entonces, claro, en ese pasaje no es como un animal, ¿no? Con el estímulo-respuesta, sino que también es a través de las palabras, del amor, de ponerle los límites, ¿no? Y ahí,
Claro, tiene mucho que ver esa función madre y esa función padre, que es la ley que viene a poner ese límite a sus deseos, ¿no? A sus deseos primitivos. Tiene que venir la ley para que luego psíquicamente ese niño y ese adulto pueda tener la ley. Pero dependiendo cómo nos relacionemos con eso, cómo lo hayamos constituido en nosotros, nos relacionaremos luego con nuestra realidad. Es decir, cómo en nosotros también nos relacionamos con nuestros límites, con el pago de las cosas, con las cosas que son necesarias para nosotros, ¿no? Ahí vemos cómo en cada uno de nosotros se ha instaurado nuestra ley. Claro, que no tienen ya nada que ver con ese padre o esa madre que nos crió, sino cómo en nosotros hemos aceptado esa mortalidad, hemos aceptado esa ley. Si no, vamos a tener problemas con el profesor, con el policía, con ciertos aspectos de nuestra realidad que tienen más que ver con cómo psíquicamente estamos. Nuestra vida, no toda nuestra vida va a formar parte de cómo deseamos. Es decir, nuestra realidad no es la realidad que a cada uno le toca, ¿no? Sino que también participamos en la realidad que construimos, aunque a veces nos choque, aunque a veces haya situaciones que digamos, ¿cómo puede ser que mi deseo haya participado ahí? Pues siempre hay una parte de nosotros que se satisface inconscientemente, que no nos damos cuenta, ¿no? Y que a veces un sentimiento de culpa inconsciente nos puede llevar a castigarnos en la realidad, a elegir a personas que no son adecuadas, o toparnos constantemente con situaciones en las que uno se vea siempre perjudicado y claro, uno la teoría la sabe, ¿no? Pero luego en la realidad vemos que pasan situaciones que no podemos manejar porque claro, tienen que ver con procesos inconscientes, ¿no? Y que hablan de esa otra realidad en nosotros que es desconocida pero que ejerce un fuerte efecto en nuestra realidad, que tiene que ver con esas tendencias infantiles, con cómo nos relacionamos con la realidad, con nuestra moral, con esos deseos. Ahí, dependiendo de cómo nos relacionamos con todo eso, vamos a producir una realidad u otra, ¿no? Sí. Ahora una pregunta. Primero, entonces, el narciso supone que ha sobredimensionado su ego sobre el superyo, por un lado, y por qué. Y segundo, ¿qué influencia tiene o qué interactuación con la sexualidad en Narciso? Vale, ¿la primera pregunta la puede repetir? Sí. Si el Narciso es una superdimensión del propio yo en contradicción con el superyo, los temas sociales, los valores, etcétera, etcétera. Sí, digamos que en el narcisismo está esa posición del amor a sí mismo, ¿no? Donde el yo tiene solamente en cuenta sus propios deseos, tiene como una mirada más cerca al ello, es decir, a satisfacer sus deseos, lo que le plazca, ¿no? Y ahí como digamos que es la liquidización también del egoísmo, es decir, solamente se puede amar a sí mismo, no tiene, es como si los otros no existieran, solamente se tiene en cuenta él, como el niño pequeño. Si lo vemos, en lugar de ponerlo como patológico, lo tenemos que ver en relación a nuestro crecimiento, porque Freud nos diferenciaba que el sano y el enfermo no tiene que ver con ninguna tara, algo deficitario en el nacimiento, sino que tiene que ver con esa capacidad, con esa cantidad. Entonces vemos que el niño es narcisista, pero es como una etapa en la que hay que enseñarle a ir renunciando a ciertas tendencias para que otros le quieran, ¿no? Sí, pero esa cristalización es más por un exceso de no ponerle límites y alentar ese ego, esa sensación de superioridad en determinados aspectos, o al revés, que no hay afecto, cariño, etc. ¿Se puede producir en los dos días o en qué día se produce normalmente la cristalización de esa situación del narciso? Depende, porque no es causa-efecto, es desde los efectos que podemos reconstruir la causa. Pero si vemos que es un pasaje normal de todos los seres humanos, tendríamos que verlo como que hay una fijación en esa etapa infantil. Hay una fijación, hay una regresión infantil a ese lugar donde le cuesta, ¿no? Pero claro, ya decimos que no hay nadie narcisista 100%, sino sería megalómano, ¿no? Es un delirio.
vive en sociedad es porque hay como un regreso a ese lugar, ¿no? Cada vez que le pasa algo en la realidad es como que vuelve ahí a esa posición narcisista, porque si no, no podría tan siquiera vivir con los demás, con los otros, que cierta cuota de socialización ha de tener, ¿no? Si no, sería imposible convivir con alguien así, ¿no? Hay diferentes grados, ¿no? Pero digo que es una cuestión de cantidad, ¿no? Y ahí es donde es como si tuviera una respuesta infantil a sus relaciones sociales, a sus relaciones consigo mismo, con el trabajo, con el mundo, ¿no? Donde uno está en esa posición que no puede avanzar, ¿no? O que retrocede, porque es su respuesta ante su realidad. La interacción con la sexualidad. Ajá. Vale, la interacción con la sexualidad. ¿Puedes repetir la pregunta de cómo es? A ver si la entiendo. Que si el narciso tiene un patrón luego de funcionamiento sexual con independencia, o sea, con que lo diferencie de otros tipos, o cuál es el criterio o el tema normal de funcionamiento del narciso en el aspecto sexual. Si existe, vamos. Bueno, sí Paul Neck lo define, ¿no? Es como una sexualidad consigo mismo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, si lo vemos con el mito de Narciso, ¿no? Nos dice que está ensimismado consigo mismo, ¿no? Hay como un amor autoerótico hacia sí mismo. Entonces, en la relación con la sexualidad se relacionará con personas que la quieran o le quieran a él en la misma medida que él se quiere a sí mismo, ¿no? Sí. En los casos patológicos en personas que nos rodean en la vida cotidiana, que hay muchísimos, usted habla del psicoanálisis, pero ¿quién tiene opción al psicoanálisis? Quien quiera. Quien quiera, ¿no? Ajá. Quien pueda pagarlo, por Bueno. ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de psicoanálisis, de psicología, de psicólogos, cuando la mayor parte de las personas, yo diría que mucho más del 50%, no da lugar a eso, o sea, no tienen opción a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psicoanalista. Y también querría saber si ese psicoanálisis es efectivo y durante cuánto tiempo, claro. Yo no voy a estar de acuerdo en lo que me dice que no tienen opciones, ¿no? Porque también es en la medida del deseo de la persona. Es decir, es como si me dijera que uno no puede acudir por ejemplo, a un dentista, a un médico, etcétera, porque no tiene dinero, ¿no? A veces el dinero es una excusa para no trabajar ese aspecto de uno, porque claro, si decimos que lo psíquico es la base de tu vida, porque te va a ayudar a relacionarte mejor, a trabajar, a conseguir más dinero, ¿no? Al final lo económico tiene que ver con la propia economía anímica de uno. Entonces, a veces el dinero se utiliza como excusa, porque el psicoanalista es un trabajador, ¿no? Igual que uno acude a un mecánico, igual que uno acude, ¿no? Si uno necesita, además que hay acuerdos, que se puede conversar, ¿no? Que también es las ideas que uno tiene acerca de lo que es acudir a un profesional, ¿no? Y a veces es una conversación que uno tiene que realizar, pero tiene uno que decidirlo, claro. Y en esa decisión, pues claro, entra en juego el pago, el contrato que uno haga con ese profesional, y claro que es accesible a todo el mundo. Es que yo creo que es una parte bastante desconocida, o sea, yo creo que se va más incluso a un psicólogo o psiquiatra que a un psicoanalista aquí en España, porque en Argentina es normal que la gente vaya al psicoanalista, ¿no? Bueno, pero cada vez hay más personas que se acercan al psicoanálisis porque, claro, de alguna manera uno sabe también que hay aspectos desconocidos de uno claro, que un psicólogo o un psiquiatra se queda más en la superficie, ¿no? Te mandan un tratamiento farmacológico, pero en realidad no es una transformación del sujeto. Claro, el psicoanálisis es como una segunda educación.
que ayuda a desarrollarte, te quita un poco de ese principio del placer, ¿no? Es como esa voz que te indica, te interpreta en qué realidad uno está, cuáles son los deseos inconscientes que están dirigiendo tu vida. Es que, claro, es fuerte saber que hay deseos inconscientes en uno que dirigen la vida de uno. Y claro, es una ciencia muy joven, tiene 100 y pico años, pero cada vez muchas más personas acuden al psicoanálisis porque es un tiempo de tu vida que produces tu vida, ¿no? Porque te ayuda a transformarte, a conocerte. Si no, no te conoces. Conoces una parte superficial de la conciencia de ti. Pero todos vemos que, por ejemplo, ante cambios hay personas que enferman o hay personas que pueden disponer esa energía para crear, para desarrollarse, para la inteligencia. Todo eso no depende de cómo uno nace, sino que depende de los mecanismos que hay en uno, con la represión, de cómo uno acepta o rechaza ese lugar de sí mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con ese desarrollo personal. Y ese desarrollo personal es como si viéramos el bagaje, ¿no?, de la historia de la humanidad, la civilización, y del niño hasta hacerse un sujeto social. Y esas dificultades en lo económico, esas dificultades en lo social, todo tiene que ver con esas regresiones a lugares infantiles donde, en lugar de reaccionar de una manera, uno reacciona una y otra vez de la misma forma, porque no puede de otra forma. Y el psicoanálisis te ayuda a interpretar, a transformar ese modo de reaccionar en ti que es inconsciente, pero que está produciendo tu vida. Y que claro, si no hay una transformación en ti, te van a pasar las mismas cosas, ¿no? El psicoanálisis es como que te abre el sentido, te abre las puertas a poder relacionarte de otra manera, a madurar en algunos aspectos en ti, que si no uno ni siquiera lo ve los efectos, ¿no? No sé si es cuestión de ver, ¿no? Sino que produce unos efectos en la realidad y dice no tengo, y uno ahí, pues si por ahí se te escucha otra cosa, ¿no? No tengo, tienes que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Al fondo, y ahora pregunta usted. Un momento, al fondo que había levantado antes la mano. Sí, pero no quería repetirme porque hay gente que quiere preguntar. Simplemente era preguntarte, cuando uno empieza un proceso de psicoanálisis, como muchos actores se tiran años en el psicoanálisis, y escuchando a muchos compañeros, me doy cuenta de que realmente el trabajo no es propio, es de romper patrones que ni te corresponden. Es de tu familia, de tus antepasados, de tu madre, de tu abuela. Entonces, la responsabilidad de uno, más que sanarse, es romper patrones, ¿no? De dónde venimos, qué nos han inculcado y en qué me han convertido. Y depende de uno el querer evolucionar o no. Pero para eso es un batiburrillo de irte muy atrás, que tú dices, pero esto es que le pasaba a mi abuela, no a mí. ¿Por qué yo arrastro con esto y por qué repito ese patrón? Claro. Es inconsciente, ¿no? Claro. Hay un fin en ese proceso. Claro, pero no es tanto irte atrás, sino es en ti cómo se escenifican ciertos complejos, ciertas identificaciones o ciertas frases, cómo te identificas con ciertos prejuicios o lugares familiares. Pero claro, no es exactamente irte al pasado, sino es cómo esos deseos infantiles, esa sexualidad infantil se actualiza en ti, que a veces no sabe uno qué frase dirige en tu vida. Y claro, es un proceso, sirve para muchas cosas, ¿no? Para curar trastornos nerviosos, pero también es un desarrollo en tu vida, en tu desarrollo tanto como para la inteligencia, como para el desarrollo también en las relaciones, como para el desarrollo personal. Pero claro, ya dependiendo para qué uno la use. Hay personas que lo utilizan como una herramienta en su vida cotidiana y les ayuda a vivir mucho mejor. Otras personas acuden para un momento determinado de su vida para resolver alguna cuestión, pero es como una manera de producir en ti, en tu vida, algo que no estaba, que te va a ayudar a vivir mejor. Sí. Ya que por supuesto es tan importante con relación a toda la salud y el desarrollo, es como que está un poco divorciado de la medicina clínica
o sea, del médico de familia, del médico, debería estar más integrado, ya, es relativamente nuevo, pero no tan nuevo, que el médico mismo, porque no todo el mundo a lo mejor se da cuenta que tiene que recurrir a un psicólogo, a un psicoanalista. Me parece que está un poco divorciado de la medicina tradicional, básica, ¿no?, de la familia. De decir, bueno, le recomendaría, o que a lo mejor mismo el médico tenga una base un poquito más fuerte en psicoanálisis, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es una escucha principal, ¿no? Además que Freud cuando él empezó a trabajar en clínica, él empezó a escribir incluso un tratado de psicología para neurólogos. Él intentó buscar una localización desde ese racionalismo médico, desde esas leyes biológicas, y dio cuenta que el sistema psíquico tenía sus propias leyes. Y veía que hay somatizaciones en la histeria, por ejemplo, que había frases que estaban sostenidas en ese síntoma. Una parálisis en la cara, hablaba de algo que le había sentado como una bofetada, ¿no? Digamos que hay maneras de elaborar a través del cuerpo cuestiones que tienen que ver con lo psíquico. Está todo unido, ¿no? Incluso nos enfermamos de cualquier cosa. Si estudiamos cada caso, cada historia de la enfermedad tiene una historia de deseos, una historia en cada persona se ha producido, ha construido también esa enfermedad y esa situación ante la enfermedad, y todo tiene que ver con lo psíquico, con lo inconsciente. Y claro, pero cada vez también hay más médicos que incluyen esa escucha y te derivan, ¿no? Te dicen, mire, usted tiene dañado su... pero también le convendría hacer una terapia psicoanalítica, ¿no? Que le ayude también a poder hablar de otra manera, porque al fin y al cabo la enfermedad también es una manera de hablar de un conflicto interno que dependiendo de cómo se resuelva, ya digo, hay diferentes estructuras clínicas que van a hablar de cómo uno se posiciona, las contracturas, ¿no? Todo eso habla de ciertas situaciones en las que uno las elabora a través del cuerpo. Entonces es una ayuda para tu vida, ¿no? Sí. El lenguaje callejero, por llamarlo de algún modo, cuando hablamos de narcisismo, generalmente tiene connotaciones muy negativas. Y a mí me pareció escuchar que usted había hablado de amor propio como sinónimo o equivalente en algún grado. Y quiero aclaración de eso, por favor. Sí, porque cierta cuota de narcisismo tiene que haber cierto amor propio en nosotros para preservarnos, para conservar nuestra vida, ¿no? No es que no hay cosas buenas o malas, depende de la cantidad, ¿no? Cierta cuota de narcisismo es necesario incluso para generar nuestra vida, ¿no? Incluso a veces hay que poner límites a ciertas cosas, no porque hay un egoísmo que es productivo en el sentido de que hay cosas que uno tiene que poner límites de placer inmediato, etcétera, para poder que se beneficien otros. Entonces hay una cierta cuota de narcisismo que sí que es necesaria. Entonces se podría decir que el amor propio es una dosis beneficiosa de narcisismo. Claro, se puede decir que sí. Claro, cierto amor propio es necesario para vivir, pero claro, sin pasarse, porque luego está ese contrapunto, ¿no? De tanto excesivo amor ya llega hasta el delirio, ¿no? Pero sí es necesario cierto amor propio. Además que muchas veces vemos que la relación que uno también tiene con la realidad, uno habla también de ese amor que hay en sí mismo, ¿no? De cómo uno se quiere, que a veces uno se maltrata en la realidad porque el enemigo muchas veces es uno mismo, ¿no? Y que a veces se busca castigo en la realidad porque es la manera que en nosotros hay una conflictividad, algo que tiene que ver con ese amor, con lo que decía también otra persona que ha preguntado anteriormente, ¿no? De esa relación con ese super yo, la moral que uno tiene, sus deseos que son muy intolerables, y ahí el yo tiene que mediar en ellos, y a veces uno es demasiado exigente por esa moral que tiene y que le lleva a reprimir y bueno, y a producir pues o inhibiciones o dificultades en su realidad, pero eso habla de que algo pasa ahí, es como si algo chirriara y uno reaccionara de esa manera, ¿no? Si no, la vida no es tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que a veces es uno el que hace la vida difícil. Me gustaría preguntar, antes de todo, yo soy extranjero, pues me cuesta hablar, pero sí, me gustaría comentar
esa pregunta sobre lo lejos que está el psicoanálisis de la medicina general. Pues yo soy médico psiquiatra y bueno, aquí estamos todos las personas que tienen cierto interés y aceptación en lo inconsciente, pero muchos de mis pacientes que veo y que, bueno, que atiendo en mi consulta tienen miedo. Y bueno, aunque yo les recomiendo acudir a un psicoterapeuta, ellos no lo quieren porque tienen miedo a conocerse a sí mismos. Pues no siempre funciona así, que bueno, que cada uno de nosotros quiere conocer su subconsciente. Pues, y desde mi punto de vista como psiquiatra, pues yo veo en muchas situaciones que mis pacientes sí necesitan psicoterapia, pero no quieren acudir a psicoterapeutas, solo necesitan fármacos y nada más. No quieren tocar este fondo. Pues, claro, lo que pasa es muy interesante tu aportación porque es un engaño, al fin y al cabo, ¿no? Porque, claro, la medicación te viene a calmar, es como si te tapara la boca, hay una dificultad para hablar, porque hay resistencias, ¿no? Y censura a conocer y a transformarse. Porque, claro, al fin y al cabo, curarse es transformarse. Uno ha llegado hasta ese estado porque hay modos de reaccionar, modos de vivir, modos psíquicos, ¿no? Por así decirlo, que te llevan a enfermar, a no poder elaborar ciertas cosas en ti. Y la enfermedad es una manera de solucionarlas. Una mala manera, porque, claro, uno termina enfermando, pero es una manera de solucionar algo que corresponde a un conflicto que hay en la persona. Y claro, la propia resistencia es claro, del paciente, de la persona, ¿no? Claro, uno tiene que decidirlo, claro, uno tiene que decidir ir, ¿no? Porque al fin y al cabo no vas a un adivino que te va a adivinar nada, sino que vas a ejercer un trabajo porque vas a asociar libremente, requiere de una entrega, ¿no? Esa situación en la que uno tiene que asociar libremente y bueno, ahí se va a ir produciendo, con ese contrato con el psicoanalista, se va a ir produciendo el inconsciente de esa persona. Pero claro, cuando uno quiere huir de sí mismo, al final con más fuerza se topa con la enfermedad. Porque claro, es como si uno va en un coche y se le enciende una alarma. Tú le puedes poner un parche, pero al fin y al cabo luego el coche se te destroza y cada vez está peor. Entonces es una llamada de atención, ¿no? Por eso es importante esa escucha también que por ejemplo, tú prestas, ¿no? Y que indicas, porque estás señalando que... Solo puedo indicar, no puedo claro, hacer nada más. Porque siento esa resistencia del paciente y bueno, ya está, que yo sé que no puedo hacer nada más para este paciente, solo puedo recetar fármacos y bueno, pues durante las revisiones puedo recordar que bueno, que sería de utilidad acudir al psicólogo, pero no. Pero también a lo mejor hablas de tus propias resistencias, ¿no? También, porque puedes incluir también ese estudio del psicoanálisis y tu propio bagaje, ¿no? Que también la resistencia está en uno, ¿no? En poder también ayudar de otra manera. Y también te invito que hay cursos y seminarios desde la Escuela Grupo Cero, que hay formación también para médicos, psicólogos, para cualquier persona que quiera estudiar la obra de Freud, ¿no? En medicina psicosomática, la obra de Sigmund Freud, y puede ser muy interesante porque puedes prestar otra escucha y también de alguna manera, pues, si has establecido ese contacto, pues... también. La verdad es que yo he tenido mi propia psicoterapia durante la resistencia, Vale, pues aquí estamos. Bueno, durante la especialidad yo tuve mi propia psicoterapia en la escuela psicodinámica, pues algo más profundo. Pero bueno, pues este es otro punto de vista y yo lo dejo a los psicoanalistas. Sí, pero en cada persona hay resistencias, ¿no? Porque claro, siempre hay algo que uno rechaza de sí mismo, ¿no?
Y claro, porque es un trabajo, porque es un desarrollo, una transformación que luego es maravilloso, ¿no? Pero claro, te mueve ese principio del placer, de cuestionarte ciertas cosas, claro, te ayuda a vivir mucho mejor, pero es cierto que en todas las personas hay resistencia y también en los profesionales, en los psicoanalistas, en todo hay resistencia, pero es maravilloso porque te amplía el mundo y te ayuda a desarrollarte y a vivir mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo rompe esos beneficios secundarios de la enfermedad en una persona? ¿Cómo rompe esa resistencia que claro, la enfermedad te produce unos beneficios secundarios bastante importantes que se ven en muchos pacientes? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo rompe esa resistencia? Porque eso es complicado. Psicoanalizándose, porque al fin y al cabo, claro, la enfermedad te produce unos beneficios secundarios, muy bien que los he indicado. Claro, pero uno elige al fin y al cabo que elige uno, la enfermedad o elige la salud. Y claro, es en su proceso psicoanalítico que uno va elaborando toda esa resistencia, todo lo que le pasa frente a la realidad, frente al mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, es salir de ese lugar infantil y bueno, y abrirse al mundo. Y a veces eso, pues, el amor social es una cosa más difícil para el ser humano, ¿no? Es otro paso más, ¿sí? Entonces, es cierto que en la enfermedad hay beneficios secundarios, ¿no? En los que a veces uno, pues a través de la enfermedad también maneja relaciones, muestra su hostilidad, ¿no?, hacia el otro, luego también ese beneficio económico, ¿no?, en el que uno pues recibe una remuneración económica, ¿no?, digamos que es cierto que eso existe, ¿no? Entonces, ves como hay procesos psíquicos complejos en nosotros y que a veces somos nuestro peor enemigo, porque el mismo trabajo es para la salud que para la enfermedad. Lo que pasa es que son vidas diferentes. Sí. Cuando idolatras a una persona, es porque, como estás comentando el tema del narcisismo, es porque es una parte del narcisismo que anhelas en la otra persona, ¿no? ¿Puede ser? Claro, tal vez es algo que uno también quiere alcanzar, ¿no? Cuando uno admira al otro es un rasgo que uno quiere alcanzar del otro, que le gustaría ser como esa persona, ¿no? Además, en el enamoramiento lo vemos, la admiración también de los maestros, los profesores, ¿no? Uno de alguna manera aprende no por el conocimiento que te enchufan, es porque te enamoras de esa persona, porque te transmite ese deseo, y ahí a partir de esa relación es cuando uno pues, puede incluso transformarse, hacer cosas por los demás. Es en las relaciones donde uno se va transformando. Claro, pero a lo mejor idolatra de una manera excesiva, ¿no? Y después dice, joder, no, esa persona no me ha llevado así, ¿no? Entonces dice, bueno, ya no idolatro más. Pero son cosas que le pasan a uno inconscientemente. A veces es ese ideal, también ese enamoramiento es el ideal, es que no vemos al otro, ¿no? Luego por eso mucha gente dice que el amor dura no sé cuánto tiempo, pero no es cierto. Ese es el enamoramiento, es esa imagen, ese ideal que tiene uno en el otro, y hay veces que hay personas que no pueden mantener una relación con el otro porque cada vez que no es como pensaban, lo dejan, ¿no? Es como, parece un asesino en serie, ¿no? No es como yo quería, no es como caer constantemente en esa desilusión, pero la desilusión es necesaria para poder construir el amor. Uno se tiene que desilusionar, pero hay quien se queda en esa desilusión y no puede avanzar. Pero claro, uno se tiene que desilusionar y caer en la realidad, quien tienes enfrente, porque luego le ves los fallos, las no sé qué, ¿no? Ya te das cuenta que el otro no es como tú pensabas, no es igual que tú ni como tu ideal, sino que es una persona diferente a ti. Y claro, aceptar las diferencias que hay en el otro a veces cuesta mucho. Y claro, ese es el gran mal, ¿no?, del ser humano también, ¿no? No alcanzar esa diferencia, no construir la diferencia. Porque a veces no podemos construir más relaciones en nosotros porque hay algo que te va a decir la otra persona o algo diferente que se toma como una hostilidad y como una agresividad. Incluso vemos en los partidos de fútbol, ¿no?, porque hay esas rencillas, ¿no?, y ese odio a lo mejor entre el Madrid y el Barcelona, porque hay una hostilidad. Siempre va a haber el narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo otro que es semejante a mí, en una mínima cosa va a generar hostilidad. Siempre va a haber una hostilidad. Por eso que hay afectos en nosotros que no los reconocemos, pero que forman parte de nuestra constitución, y que siempre frente a lo diferente va a haber un pozo de hostilidad.
Y lo vemos ahí más cómicamente en las rencillas con el partido de fútbol o en los vecinos de los pueblos, ¿no? Bueno, que pasa que, claro, no es lo mismo destruir al otro que competir y hacer un juego deportivo o generar algo que es más social, ¿no? Pero debemos saber que a veces somos muy hipócritas a nosotros mismos, ¿no? Por eso el psicoanálisis viene a darnos una vuelta a la realidad, ¿no? Y decirnos, aunque queramos ser perfectos, que somos muy buenos todos, etcétera, nuestra maldad va a salir por algún lado. Cuando uno hace algo sin querer, sin darse cuenta, cuando no paga lo que tiene que pagar, cuando va a recoger a uno y se le olvida la cita, en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, ahí estamos hablando de todo eso que negamos de nosotros, y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos en las relaciones, porque hay cosas de nosotros que no queremos ni reconocer, que huimos de eso, de que a veces el otro para mí también me genera odio, pero ¿cómo le voy a odiar si también le quiero? Es que hay esa ambivalencia en nosotros, los celos, la envidia, eso se va a mostrar en nuestra realidad, por eso llegar a producirnos como humanos y que nos interpreten esas cosas a veces por eso indicabas en el psicoanálisis, es conocerte, ¿no? Es decirte que hay cosas en ti. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Que yo realmente estoy enamorado de esa persona que tanto odio, que le deseo, que mis celos son deseos de yo ser infiel, que ese acto que yo he hecho es una hostilidad contra esa persona. Es que esos actos hablan de nosotros sin que nos sepamos. Y claro, no nos conocemos. Y a veces la enfermedad es una maldad hacia alguien. Es que es así. Que en cada persona tiene que haber esa interpretación, ¿no? Esa historia de deseo, pero somos muy complejos y claro, a veces reprimimos y en ese desarrollo, pues claro, siempre nos pasan cosas, ¿no? O inhibiciones o incluso utilizamos toda nuestra energía para progresar o para hacer cosas con los otros, pero a veces eso, las brechas que nos ponemos a nosotros mismos tienen que ver con esa complejidad de nosotros y esa sexualidad infantil, ¿no? Que habla de esos deseos primitivos que van a estar en todos nosotros. Lo que pasa es que ahora son más civilizados. El primitivo te cogía, te pegaba y te quitaba lo que sea, pero a veces uno deja de hablar del otro y es como si lo matara, ¿no? Son formas más civilizadas, digamos, de reaccionar, pero que hablan de cómo nosotros aceptamos o rechazamos a los demás, ¿no? Así que bueno, pues si os parece bien por hoy...